Por supuesto, darle la bienvenida a Sigrid Bazán. Está muy bien tener congresistas, además mujeres. Cuando uno tiene varias invitadas mujeres en el programa, te recuerda lo mucho que hay que avanzar en esa materia. ¿Cómo está usted, Sigrid? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tengo un retorno un poquito con eco, pero voy a tratar de escuchar. Gracias por el espacio, más bien. Haremos el esfuerzo de comunicación. ¿Cómo observa usted este cruce de cables de descomunicación ahora mismo entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Cómo va esto? Porque yo lo que le preguntaba a una de sus colegas, bueno, ¿cómo hacemos en todo caso para enfriar esta papa caliente? A ver, ¿cómo buscar una salida? ¿Cómo observa primero usted la situación? Mira, yo creo que tiene que ser un proceso en donde cada poder del Estado pueda también hacerse un poco responsable, y creo que las declaraciones de la presidenta del Congreso lamentablemente no ayudan, ¿no? Esto de llamar mentiroso al presidente cuando en realidad lo que se está tratando de buscar es un diálogo. El presidente siempre la ha recibido a ella, ha recibido a otros congresistas de otras bancadas, y creo que no era quizá lo más pertinente, y siempre recordar, ¿no? Incluso no solamente hablando de ella, sino en general, de que quien preside el país es Pedro Castillo. No es ni la presidenta del Congreso, ni quien te habla, ni en general. Entonces hay que ver un poquito como tú bien has dicho, ¿no? Retomar ese diálogo y evitar también, porque finalmente de repente no resuena tanto las declaraciones de alguien en el Congreso como si las de algún ministro o el presidente, pero en el Congreso se están planteando una serie de interpelaciones, una serie de mociones, de comisiones que se han creado extraordinariamente, que ni siquiera sesionan y que finalmente ocupan plata, recursos del Estado que no llegan a ningún puerto, ¿no? Y que no son para el bien de la ciudadanía. Entonces, si las acciones del Congreso hablaran, pues lamentablemente el Congreso tampoco está jugando un papel muy responsable en aras de reconstruir esa relación, y creo que es momento de hacerlo. Mencióneme ejemplos de los que más a usted le llamen la atención sobre esto último que señala, de pérdida de tiempo y de dinero en el Congreso. Sí, han sacado informes. Hace unas semanas el Comercio sacó un informe de los millones de soles que este Congreso en particular también podría gastar, o congresos pasados han gastado, por esta creación de comisiones extraordinarias. Una que se ha creado y que solamente ha pasado la instalación es la comisión investigadora de todo el proceso electoral 2021, incluido la primera vuelta del 11 de abril. Lamentablemente yo no sé cómo se aprobó, evidentemente con nuestro voto en contra, crear una comisión que investigue incluso nuestra propia elección, de donde salimos elegidos los 130 claro. congresistas. Y no solamente se ha instalado, sino que en realidad no ha vuelto a sesionar. El día de hoy debió sesionar, no había quórum, convocaron con muy pocas horas de anticipación. O sea, la verdad es que y hay incluso ahí algunas posibles o potenciales irregularidades en la instalación de la mesa que la preside. Entonces, yo creo que este es un ejemplo de cómo lamentablemente el Congreso manda todas las señales para que el gobierno finalmente no tienda pues un lazo de amistad con el Congreso. O sea, es decir, quieren dialogar, pero quieren vacar ministro por ministro, o interpelar y censurar ministro por ministro. Quieren dialogar, pero quieren recortarle al presidente las potestades y prerrogativas sobre la cuestión de confianza. Quieren dialogar, pero quieren de alguna manera censurar a todos los que les son incómodos o a los que no les gustan. Entonces, ¿cómo se va a poder dialogar de esa manera, no? Yo creo que ahí las acciones contradicen cualquier ánimo de diálogo y hay que allanar ese camino. De lo contrario, no vamos a poder trabajar por la gente y vamos a perpetuar esta crisis que va a hacer cualquier trabajo inviable. Ahora, la presidenta del Congreso, sin ánimo como decía, aquí hay que hacer un esfuerzo de traducción a veces con nuestras autoridades, pero ella respondió a una pregunta de un periodista, ¿no? O sea, se refirió a la posibilidad, creo, de un presidente mentiroso. Es decir, en el Congreso, y sí, no son los términos más felices, pero en el Congreso están confiando en que finalmente no se presente una cuestión de confianza en torno al caso Maraví. Usted que está tan interesada en temas laborales, según lo que hemos podido dialogar con algunos congresistas de Perú Libre, parece que el tema va a ir por el lado de justificar la presencia de Maraví sobre una política de Estado, que es la famosa agenda que ha presentado el ministro Maraví, que por cierto hoy se ha tomado la foto el presidente Castillo con él, la Agenda 19. ¿Cómo ve ese tema? Porque más allá de las declaraciones altisonantes, parece que eso es lo que está en el fondo. La mayoría del Congreso quiere fuera a Maraví y el Ejecutivo va a decir, no, Maraví representa el mantenimiento de una política de Estado.
Claro, yo creo en realidad que es fundamental no perder la perspectiva, en tanto hemos realizado en el Congreso una interpelación a un ministro, no por su trabajo ministerial, sino por temas y cuestiones muy personales que él se dedicó a aclarar y que pese a ello se ha firmado, y corrieron las firmas en ese mismo pleno sin siquiera haber terminado de escuchar al ministro, un pedido de censura que aún no presentan. Entonces yo creo que hay que dejar de lado esta frivolidad en el cálculo político y bueno, si realmente quieren vacar al ministro, que planteen la vacancia y finalmente el presidente también tendrá las opciones que constitucionalmente le corresponden. Pero si lo único que se está haciendo es calcular en qué momento y por qué, y además se interpela a un ministro no por su trabajo, entonces yo creo que esas prácticas viejas políticas no nos ayudan en nada. Ahora, también creo que nos equivocamos si creemos que esta interpelación ha sido solamente por un tema del señor Maraví y del Ministerio de Trabajo, y que además es una interpelación que se da porque altruistamente todos los congresistas están con una agenda de pacificación, etcétera, sino en realidad es una de las tantas interpelaciones que ya algunos congresistas como el general Montoya habían planteado, es decir, ya han anunciado como oposición que van a ir uno tras uno, interpelación tras interpelación, censura tras censura. Entonces, con ese preaviso, yo creo que es imposible creer que lo del señor Maraví y lo del ministro de Trabajo es un tema particular, sino más bien es una seguidilla de no queremos que este gobierno gobierne porque seguimos sin superar la derrota electoral. O sea, realmente ese es el discurso y esa es la imagen que incluso en regiones se siente mucho. Y yo creo que ahí hay que enmendar un poco lo que ha dicho la presidenta. Yo creo que es atroz, la presidenta Alba no debería... Es irresponsable y hasta irrespetuoso dirigirse sobre esa o de esa manera al presidente de la República. Recordar que él es el que preside el país, no la presidenta del Congreso. Y recordar también que hay temas más urgentes, ¿no? Acabo de ver que se ha aprobado una acusación constitucional contra el señor Merino. Habría que darle trámite a eso por las muertes de ciudadanos peruanos que reclamaron frente a esta usurpación del poder. Y que también hay temas urgentes de agenda como proyectos de ley que podríamos estar avanzando y que por toda esta trabadera de la oposición no lo estamos logrando. Usted acaba de decir en esta conversación 2 o 3 veces que el presidente Castillo es el que gobierna. Anoche hablábamos con Carlos Meléndez una interesante conversación sobre, digamos, la configuración de la coalición que está en el gobierno. Entonces, Perú Libre es quizás el actor más altisonante. Usted me acaba de decir lo que pasa con los ministros. Hay quienes consideran más bien que Bellido y Maraví son elementos demasiado provocadores. O sea, que Perú Libre es el actor, digamos, que habla más duro, como digo, pero hay otros actores. Está Juntos por el Perú, hay otros actores, también la mayoría de izquierda, y en todo caso, para algunos se está instalando, y por supuesto, el sector que acompaña al presidente Castillo, que viene pues de una impronta sindical, etcétera, magisterial, ¿no? Entonces, claro, hay esta disposición de actores. Apelo a su condición, además, politóloga, periodista. ¿Cómo observa usted esta disposición? Podemos reconocer que no la hemos visto frecuentemente en los últimos años en los gobiernos peruanos y que muchas veces no te da la impresión de mayor, digamos, coordinación intragubernamental, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahí hay que hacer un análisis, no sé si el señor Meléndez lo mencionó, un poco más amplio, ¿no? Porque hay algunas bancadas que no están del todo, o congresistas de bancadas, quizá me animaría a decir, que no están del todo convencidas por sobre cuál es el curso de acción a tomar y que no se suman necesariamente a estas constantes ganas de querer sabotear cualquier cosa positiva, ¿no? Es decir, estamos con todo un discurso de subió el gas, se incorpora el GLP al Fondo de Estabilización y luego subió el aceite, bajó el precio del aceite y siempre se encuentra otra cosa con lo cual atacar al gobierno que recién lleva 2 meses y que está tratando más bien de trabajar cuando la crisis la están fomentando otros. Entonces, yo sí siento que ahí es importante mencionar, ¿no? Hay un papel que juegan bancadas como Acción Popular, como Alianza para el Progreso, con las cuales se puede coordinar mucho, tanto Perú Libre coordina como Juntos por el Perú, queremos sacar proyectos de ley en conjunto, vemos el tema de seguridad alimentaria que ha sido un consenso, se puede trabajar. Pero lamentablemente hay bancadas de oposición, y lo digo sin ningún temor, Fuerza Popular entre ellas, que solamente buscan destruir esta posibilidad de consenso sobre temas tan importantes como las ollas comunes y otros, a través de ¿qué? De estas interpelaciones que finalmente, y repito, no se trata de que Guido Bellido e Iber Maraví sean personas incómodas. El día en el que no estén, porque nadie es imprescindible en ningún lado, ni yo ni ellos, el día que no estén,
van a ser otros los que les sean incómodos, y luego otros, y luego otros. O sea, esto es tratar de gobernar sin haber ganado las elecciones. El único que puede gobernar ahora y designar por ende a sus ministros es Pedro Castillo. Y yo creo que mientras no se entienda eso y todas las acciones del Congreso no tiendan ningún tipo de puente, pues el gobierno tampoco sabe muy bien por dónde andar. El presidente recibe a la presidenta y luego la presidenta lo llama mentiroso. Se convoca a una reunión con congresistas de bancadas de oposición y luego presentan, ¿no es cierto?, el recorte de las facultades de la cuestión de confianza. Entonces, ¿cómo podemos seguir así? Y la gente lo que más quiere es trabajo. De hecho, eso es lo que principalmente varios de nosotros estamos haciendo, no sumarnos, ¿no es cierto?, a la ola o a esta agenda de querer criticar ministro por ministro, sino decir, ¿qué cosas se han hecho bien? Esto, perfecto. Ahí pongamos esfuerzo, de acuerdo, no en la crítica poco constructiva. Pero ¿cómo ve el tema de la coherencia dentro del gobierno y los mensajes que digamos que plantea, ¿no? Porque esa es parte de la crítica también. Mira, yo creo que un hito, voy a ponerlo en esa palabra, un hito para este gobierno ha sido el último lanzamiento de la segunda reforma agraria, porque nos dice mucho de cómo el presidente Castillo va o empieza a estar cumpliendo promesas de campaña y es claramente una promesa cumplida, es decir, no menciono el proyecto de ley que el Ejecutivo podría mandar al Congreso porque todavía no se manda, pero menciono, por ejemplo, un anuncio como el poder fosfatizar el fertilizante y generar una planta de fertilizante en lugares como en Cusco y otras regiones con un alto porcentaje del sector agrícola para, debido al alza de fertilizante a nivel mundial, al alza de los precios, poder ayudar a que los agricultores sigan cultivando y tengan realmente y gocen del producto de su actividad económica. Entonces, eso fue algo que el presidente, prometió, e incluso Verónica Mendoza en primera vuelta, con quien me postulé, prometió, y este gobierno lo está avanzando. Eso me parece muy positivo y hay mucha coherencia entre lo que se prometió y lo que se hace. El tema de trabajo, por ejemplo, se plantearon varias agendas sindicales en donde se pueda cortar con la temporalidad, la inestabilidad y los abusos a los derechos de los trabajadores. Se está haciendo. Esta Agenda 19 es quizá, si me permites decirlo, una de las agendas más ambiciosas en temas sindicales de cualquier ministerio de trabajo. Y lamentablemente el Congreso lo único que ha hecho es, además de querer censurar al ministro, no hablar ni siquiera de alguna de estas reformas. Si por lo menos un planteamiento de esta Agenda 19 estaría en discusión, y no solamente la vida de hace 20 años del ministro, yo te diría, hay un diálogo productivo, pero ni siquiera dentro de nosotros en el Congreso existe, ¿no? Rapidito, tenemos segundos. Está usted muy interesada en temas sindicales, por lo que veo en Twitter, ha recibido a los trabajadores de Gloria. Yo entiendo que esa paralización se había ya solucionado con la empresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué han vuelto a la huelga? No, la empresa que solucionó su pliego de reclamos fue Bacpus con su sindicato, en donde anunciaron una huelga y al día siguiente se sentaron a conversar y solucionaron el asunto. No hubo huelga ni siquiera. En el caso de Gloria, esta es la segunda huelga, porque en la primera prácticamente no se ejerció el derecho a huelga. La empresa dejaba entrar a otros trabajadores en reemplazo de los huelguistas y finalmente seguía operando con total normalidad. Sunafil ya ha interpuesto 2 multas bastante cuantiosas en términos económicos a la empresa Gloria. Evidentemente y seguro la empresa las apelará, pero es claro de que lo que ha hecho la empresa es vulnerar el derecho a huelga a los trabajadores. El día de hoy hemos sostenido una reunión con directores dentro del Ministerio de Trabajo para poder plantear también algunos temas en agenda y que esta segunda huelga o segunda convocatoria, huelga indefinida que están realizando los compañeros de Gloria y que ha empezado el día de ayer, pueda tener con una acción más temprana de la Sunafil el resultado que estos compañeros quieren, que es que no es perjudicar a la empresa, porque la empresa da trabajo y es importantísima para la producción de sus insumos, sino para poder sentarse a dialogar y eventualmente negociar mejoras. Gracias, congresista Sigrid Bazán, por acompañarnos hoy en Cara a Cara. Gracias a ti, un abrazo.